El día que despidieron al profesor Girafales, el patio de la vecindad parecía más silencioso de lo normal. El director de la escuela le había dicho con voz cansada que ya no podía seguir. Los exámenes eran un desastre. El Chavo, la Chilindrina, Kiko, Ñoño, Godínez y la Popis no avanzaban. Nadie sacaba buenas notas. Era como si las lecciones se les resbalaran de la cabeza. Profesor, lo siento, le dijo el director. No podemos seguir así. El profesor Girafales solo asintió, con su postura recta de siempre, aunque por dentro algo se le rompió. Esa tarde caminó hasta la vecindad con un ramo de flores que había comprado con sus últimas monedas. Doña Florinda estaba barriendo afuera del departamento 14. Profesor Girafales, qué milagro que viene por acá, dijo ella, sorprendida. Vine a traerle este humilde obsequio, doña Florinda, respondió él, entregándole las flores con una sonrisa que costaba mantener. Merece usted lo mejor. Doña Florinda aceptó las flores, pero notó que algo andaba mal. El profesor no traía su maletín de siempre y hablaba de las clases. Esa misma noche, en el departamento de doña Florinda, él le contó todo. Kiko escuchaba desde la otra habitación, fingiendo que no. ¿Y ahora qué va a hacer, profesor?, preguntó ella, preocupada. No lo sé, doña Florinda. Pero no pienso alejarme de usted. Usted es mi motivación. Al día siguiente, los niños se enteraron. Estaban jugando en el patio cuando don Ramón salió de su departamento, rascándose la cabeza. Oigan, ¿ya supieron? Despidieron al maestro Longaniza, dijo don Ramón, bajando la voz. La Chilindrina soltó una carcajada. ¿En serio? Ya era hora. Ese profesor nunca nos enseñaba nada que sirviera. Kiko cruzó los brazos. No me simpatizas cuando hablas así de los mayores, Chilindrina. El Chavo, que estaba escondido medio cuerpo dentro del barril, asomó la cabeza. Pobrecito el profesor. ¿Y ahora cómo le va a dar flores a tu mamá, Kiko? Cállate, Chavo, gritó Kiko. No me simpatizas. La Chilindrina le dio un empujón al Chavo. Cachetes de marrana flaca, siempre defendiendo al que no debe. Don Ramón los calló a todos. Óiganme bien. Si el profesor anda sin trabajo, pronto va a andar más pobre que yo. Y eso ya es decir. Los días siguientes fueron duros para el profesor Girafales. Iba de un lado a otro buscando empleo. En esa época, en la Ciudad de México, no era fácil. Las escuelas privadas lo rechazaban por su historial reciente. Las públicas ni siquiera contestaban. Comía poco. A veces solo un taco de frijoles que compraba en la esquina. Cada tarde, sin falta, llegaba a la vecindad con algún pequeño regalo para doña Florinda. Unas galletas, un pañuelo, cualquier cosa. Pero el dinero se acababa. Una noche, mientras caminaba solo por una calle oscura cerca del centro, un hombre se le acercó. Vestía traje barato y tenía una cicatriz en la mejilla. Oí que usted sabe de números y de máquinas, dijo el hombre en voz baja. Computadoras antiguas, sistemas de bancos. Hay gente que paga bien por alguien como usted. El profesor se detuvo. Yo no soy un criminal. El hombre sonrió. Nadie nace siendo criminal, maestro. Pero el hambre y el miedo a perder lo que uno quiere. Eso cambia a cualquiera. Piénselo. Le doy 2 días. El profesor Girafales no durmió esa noche. Pensaba en doña Florinda. En cómo ella merecía a alguien que pudiera mantenerla, aunque fuera modestamente. Pensaba en las flores que ya no podría comprarle. Al segundo día, aceptó reunirse con ellos. Lo llevaron a un cuarto oscuro en una casa vieja de un barrio olvidado. Había varias computadoras grandes, de esas de la época, con cables gruesos y luces parpadeantes. La banda era de 5 hombres. El jefe, un tipo llamado el Tuerto, le explicó. Necesitamos que entre a los sistemas de unas tiendas y bancos pequeños. Nada complicado. Usted hackea, nosotros robamos. Le pagamos bien. No quiero hacer daño a nadie, dijo el profesor, con la voz temblando un poco. El Tuerto se rió. Aquí nadie quiere hacer daño. Hasta que hace falta. Empiece mañana. Los primeros trabajos fueron pequeños. El profesor se quedaba hasta tarde en ese cuarto, tecleando números y códigos que había aprendido por su cuenta años atrás. El dinero llegó. Pudo comprarle a doña Florinda un bonito chal y hasta una caja de chocolates. Pero algo empezó a cambiar. Los hombres de la banda hablaban de cosas peores cuando creían que él no escuchaba. Robos con violencia. Un guardia herido en el último golpe. El profesor sentía un nudo en el estómago cada vez que regresaba a la vecindad. Intentaba sonreír cuando veía a doña Florinda. Profesor, se ve usted cansado, le dijo ella una tarde, mientras él le entregaba unas rosas. Es solo el nuevo trabajo, doña Florinda. Pero vale la pena. Por usted. Desde el barril, el Chavo observaba todo.
La Chilindrina también. Oye, Chilindrina. Susurró el chavo. El profesor anda raro. ¿Cómo? Con miedo. ¿Será que debe la renta también? Respondió ella, pero hasta ella notaba que algo no estaba bien. Una noche, el profesor estaba en el cuarto de las computadoras cuando llegó el tuerto nervioso. Hoy es el golpe grande. Te necesitamos allá. Si algo sale mal, tú también caes. El profesor Girafales tragó saliva. No quería ir. Pero pensó en las deudas, en el hambre de los días anteriores, en la sonrisa de doña Florinda al recibir sus regalos. Iré. Dijo en voz baja. Cuando salieron en la camioneta vieja, el corazón le latía con fuerza. Afuera llovía un poco. Las luces de la ciudad pasaban borrosas. Por primera vez, el profesor sintió que algo terrible se acercaba. Como si una sombra lo estuviera siguiendo desde la vecindad hasta ese mundo oscuro en el que acababa de entrar. Y tenía razón. Minutos después, la camioneta traqueteaba por las calles mojadas de la ciudad. El profesor Girafales iba apretado entre dos hombres de la banda. El tuerto manejaba y no paraba de dar órdenes. Usted solo se queda en la parte de atrás, maestro. Hackea la alarma como le enseñamos. Si todo sale bien, mañana le pagamos el doble. Piense en esa señora suya. El profesor asintió, pero las manos le temblaban. Recordaba las palabras de doña Florinda esa misma tarde. Profesor Girafales, qué milagro que viene por acá. Pero se ve usted preocupado. ¿Todo bien? Vine a traerle este humilde obsequio. Había respondido él, entregándole una cajita con aretes baratos. Todo está bien, doña Florinda. Pronto las cosas mejorarán. Ahora, en medio de la oscuridad, todo se sentía sucio. La lluvia golpeaba el techo de la camioneta como dedos impacientes. Llegaron a una tienda grande de abarrotes que también tenía una sucursal bancaria pequeña adentro. Era pasada la medianoche. El profesor Girafales se sentó frente a una computadora portátil antigua que habían robado de otra oficina. Tecleaba rápido, sudando. Los números verdes brillaban en la pantalla. Ya está. Dijo con voz baja. La alarma está desconectada por 10 minutos. Bien, longaniza. Se burló uno de los hombres. Ahora cállese y espere. Entraron. El profesor se quedó afuera vigilando, como le ordenaron. Escuchaba ruidos adentro. Vidrios rompiéndose, cajones abriéndose. De pronto, un grito. Alguien viene. Todo se volvió caos. Uno de los ladrones había activado una alarma silenciosa que el profesor no vio. Luces rojas empezaron a parpadear. Sirenas lejanas se acercaron rápido. Vámonos. Gritó el tuerto. Corrieron hacia la camioneta. Pero la policía ya estaba cerrando la calle. 2 patrullas bloquearon el paso. Los hombres de la banda sacaron pistolas. El profesor se quedó congelado junto a la puerta. No disparen. Suplicó. Yo solo. Un balazo pasó cerca de su cabeza. La balacera empezó. Los sonidos eran ensordecedores en la noche de 1974. Vidrios estallando, gritos, más sirenas. El profesor Girafales intentó correr hacia un callejón, pero tropezó. Un policía lo vio. Alto. Manos arriba. Él levantó las manos, temblando. Fue sin querer queriendo. Gritó, como si estuviera en la vecindad. Yo no quería esto. Pero ya era tarde. Uno de los ladrones disparó desde atrás y el policía respondió. Varias balas alcanzaron al profesor en el pecho y el estómago. Cayó de rodillas, viendo cómo la sangre manchaba su camisa blanca. El tuerto y los demás fueron cayendo uno a uno. La policía había venido preparada. Sabían que esta banda había matado a 3 guardias en robos anteriores. El profesor se quedó tirado en el pavimento mojado, mirando el cielo. Pensó en doña Florinda. En las flores que ya nunca le llevaría. En los niños que nunca volverían a llamarlo maestro longaniza. Menso. Idiota. Murmuró para sí mismo, con una sonrisa triste. Murió antes de que llegara la ambulancia. Al día siguiente, la noticia corrió por la vecindad como pólvora. Don Ramón fue el primero en enterarse cuando compraba el periódico. Óigame esto. Dijo entrando al patio con el diario en la mano. Mataron al profesor Girafales. Andaba metido con una banda de ladrones. La Chilindrina se quedó helada. ¿Qué? ¿El profesor? No puede ser. Kiko estaba sentado en las escaleras. No me simpatizas cuando traes noticias falsas, don Ramón. No es falsa, cachetes de marrana flaca. Respondió don Ramón. Aquí lo encontré. Dicen que hackeaba computadoras para robar. La policía lo baleó junto con los demás. El chavo salió del barril, pálido. Pobrecito. ¿Y ahora quién le va a dar flores a tu mamá, Kiko? Kiko no respondió. Solo bajó la mirada. Doña Florinda salió de su departamento cuando escuchó los gritos. Al principio no entendía.
Cuando le explicaron, se le cayó el trapeador de las manos. Profesor. Susurró. Se quedó sentada en el borde de la fuente del segundo patio toda la tarde, mirando el ramo de flores que él le había llevado el día anterior. Ya se estaban marchitando. En los días siguientes, nadie hablaba mucho del tema. Doña Florinda guardó todos los regalos del profesor en una caja. A veces, cuando barría el patio, se detenía y miraba hacia la entrada, como esperando que él apareciera con su ramo de flores y su humilde obsequio. La vecindad siguió igual. Deudas, peleas, juegos en el patio. Pero algo había cambiado. Todos entendieron, aunque nadie lo decía en voz alta, que el hambre y el miedo pueden convertir a un hombre bueno en algo que nunca quiso ser. El profesor solo quería seguir viendo a doña Florinda, seguir sintiéndose útil. Y eso lo llevó a la muerte. ¡Toma! No te doy otra más porque... ¡Presta para que te...